Entonces, tenemos una serie de ponencias muy interesantes. Quiero presentarles rápidamente a Yolanda Hernández Arciniega, de la Universidad del Valle de México, quien presentará el trabajo Medición de nivel de estrés provocado por el home office y sus principales causas durante la cuarentena del COVID en las colaboraciones administrativos y docentes de la Fundación CAIDI. También nos acompaña Daniel Alberto Fuentes Bautista, investigador independiente, con su tema Impactos del COVID-19 en el sector sin fines de lucro, una perspectiva estadística. Por otro lado, nos acompaña Dinorab Olivares Cortés, de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, con el tema La desaceleración global en la Agenda 2030, los efectos del 2020. Y finalmente, Carmina Galicia Fuentes, de la Fundación ADO, con el tema Pandemia por COVID-19, adaptación y resiliencia de las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, pues nuevamente me da mucho gusto saludarlas, saber que todos están bien. Y pues vamos a dar inicio con un máximo de 15 minutos, 13, 15 minutos. Yo les pediría que fueran 13 para dejar 10 minutos de comentarios, por favor. Entonces, cuando ponga aquí una manita en las reacciones, pues ya les quedarían prácticamente 3 minutos por ahí, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y nuevamente bienvenidos a todos. Gracias a todos los participantes. Les pedimos por favor que sus preguntas las compartan en el chat por el tiempo y para que podamos agilizar un poco sus comentarios de los ponentes. Pues adelante, Yolanda Hernández, muchas gracias y bienvenida. Tu micrófono lo tienes apagado. Y también les pedimos a todos cerrar el micrófono, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Ok, les voy a compartir pantalla entonces para poder tenerla. Permítanme un segundo. A ver, ¿ya estamos ahí? ¿La pueden ver? ¿Sí? Sí, la vemos. Listo, muchas gracias. Bueno, déjenme nada más aquí. Voy a minimizar aquí los... ahí está ya. Ya la pueden ver bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues déjenme también poner mi cronómetro para dar inicio. Pues muchas gracias. ¿Qué tal? Soy Yolanda Hernández Arciniega. Déjenme comentarles que yo soy estudiante de la carrera de psicología. Por supuesto, es mi segunda carrera. Del otro lado ya di toda la vuelta. Y bueno, pues esta es una investigación que hice para la Fundación CEILI como parte de mi servicio social de la carrera. Entonces, bueno, lo que esta investigación nos da es justo la medición del nivel de estrés provocado por el home office y sus principales causas durante la cuarentena del COVID-19 en los colaboradores administrativos y docentes de la Fundación CEILI. Bueno, pues como todos sabemos, pues en marzo del 2020 el mundo cambió, ¿verdad? El mundo, digamos, en esta parte de la historia moderna, a partir de este virus COVID-19. Y bueno, pues se tuvo que hacer una estrategia de emergencia para poder seguir trabajando, para poder seguir enseñando, que fue el home office. Esto en muchos colaboradores y docentes pues creó estrés, sobre todo porque es el cambio a algo nuevo. En el home office pues todos necesitamos un espacio para trabajar, una computadora y por supuesto conexión a internet. Muchas veces este espacio pues es compartido, ¿no? Aquí como ven pues está de fondo mi closet, ¿verdad? Porque estoy en el cuarto. Entonces tuvimos que encontrar un lugar especial, muchas veces compartido, personas que tienen niños, pues tener esa atención con los hijos mientras estás trabajando, cosa que no sucede en la oficina. Se cambiaron ámbitos de alimentación, aumento de los gastos fijos también. Pues también muchas veces habría que combinar con las labores del hogar, incluso atención a enfermos que tuviéramos en casa, etcétera.
Entonces, bueno, pues aunque a los docentes sí se les capacitó en el uso de plataformas y a las aulas virtuales, pues siempre crea un estrés, ¿no? Sobre todo, repito, pues todas estas circunstancias que están alrededor del trabajo en casa. Impartición de clases en línea, pues también es igual a un horizonte desconocido. Para muchos de ellos, pues era la primera vez que hacían este tipo de enseñanza en línea. Y pues una amenaza latente también de peligro a la salud, porque no nada más era trabajar en casa, sino también protegerte. Y bueno, pues también para muchas personas hubo incertidumbre de conservar o perder el trabajo. De hecho, muchos lo perdieron, a muchos nos redujeron el salario. Entonces, bueno, pues también había esa incertidumbre. Les quiero decir nada más como antecedente que la Fundación Seili fue fundada en el 2012. La integran 70 colaboradores, de los cuales 47 son docentes. Lleva a cabo acciones que contribuyen a la calidad educativa a través del programa de desarrollo en los que participan niños, niñas, escuelas primarias, especialmente del municipio de Atizapán de Zaragoza. Tiene 4 programas principales: generación de padres, becas educativas, líderes comunitarios y capacitación docente en desarrollo humano. Le agradezco muchísimo a la Asociación Seili, a la Fundación Seili, por haberme permitido presentar este proyecto que hice para el servicio social en este congreso, y pues también todo el apoyo durante el desarrollo del mismo. Pues la justificación es justo conocer el nivel de estrés provocado por esta situación que les he comentado en colaboradores administrativos y docentes de la fundación, y también alternativas para disminuirlo. Bueno, pues habría que aplicar estrategias para mejorar la productividad laboral, para tener una mejor salud física y emocional en los colaboradores. También, pues, es importante mencionar que este tipo de procesos se alinean a la norma oficial 035 de riesgo psicosocial en el trabajo. La utilidad para la fundación y para cualquier organización de la sociedad civil en caso de querer institucionalizar el home office, pues es muy importante al término de la pandemia saber cuáles son esas razones por las cuales la gente está estresada. Y como sabemos, muchísimas organizaciones, muchísimas empresas ya van a quedarse con el home office, posiblemente en tiempo parcial, pero es muy importante detectar qué causa estrés en los trabajadores. La investigación tiene una relevancia teórica y social. Es la primera vez que se vive una pandemia de este tipo a nivel mundial, lo que nos llevó a este fenómeno del home office. En cuanto a relevancia metodológica, pues la aplicación del instrumento de manera cuantitativa puede demostrar las causas que originan el estrés trabajando desde casa a partir de la relación de dicho nivel con las variables espacio asignado, carga de trabajo, horario de trabajo y herramientas tecnológicas. Y la relevancia ambiental, pues, es que la vivienda se convirtió en un espacio de trabajo. Los objetivos y la hipótesis. El objetivo general fue medir el nivel de estrés provocado por el home office y sus principales causas durante la cuarentena del COVID-19 en colaboradores administrativos y docentes de la Fundación Seili. Y en los objetivos específicos tenemos identificar el nivel de estrés provocado por el home office durante esta cuarentena, y también determinar cuáles son las principales causas de estrés provocado por el home office durante esta cuarentena en colaboradores administrativos y docentes. La hipótesis general: si los colaboradores administrativos y docentes de la Fundación Seili cuentan con el espacio adecuado, las herramientas tecnológicas, la capacitación en torno al uso de la tecnología y tienen estrategias para enseñanza en línea, entonces disminuirán su nivel de estrés en el home office. La unidad de análisis fueron 10 colaboradores administrativos, 42 docentes,
un total de 42 mujeres y 10 hombres. La metodología. El estudio fue de tipo descriptivo, explicativo, de enfoque mixto. Utilicé el instrumento cuestionario de problemas psicosomáticos adoptado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí lo vemos, bueno, se ve pequeño, pero básicamente es un cuestionario muy sencillo. Este instrumento es una adaptación española y tiene un grado de validez y confiabilidad de .90. Lo elegí porque precisamente es un instrumento que usa el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que le da pues también una validez en nuestro país. Los momentos de la metodología son, primero se aplicó este test, cuestionario de problemas psicosomáticos, después se construyó un cuestionario sobre las causas del estrés en el home office de 13 preguntas. Después se les aplicó este cuestionario a las personas que tuvieron como resultado de nivel estrés alto y muy grave. Se hicieron los resultados, los hallazgos, las recomendaciones y conclusiones. En cuanto a los resultados, en el test tuvimos 52 respuestas, quiere decir que el 74% de la población nos contestó. Y bueno, pues aquí lo que es importante resaltar es que el nivel de estrés en la mayoría no fue lo que estábamos esperando, fue más bajo de lo que nosotros esperábamos. ¿Por qué? Porque 19 colaboradores tuvieron estrés leve, 16 no tuvieron estrés y solamente estrés medio 11, estrés alto 5 y 1 estrés grave. También dentro del resultado, ya una vez que tuvimos a las personas con mayores nivel de estrés, se les aplicó el cuestionario que les comenté y bueno, pues nos dijeron que anteriormente a la cuarentena, 46% de los colaboradores habían realizado ya home office. Los colaboradores no cuentan con un espacio especialmente diseñado para trabajar en casa. La mayoría la hacen en su recámara o en el comedor. El 54% de las personas no comparten el espacio para el home office y 46% lo hacen con su esposo e hijos o esposa, ¿no? 92% de los colaboradores consideran que ha aumentado su carga de trabajo y 62% dice que aumentó entre un 41 y un 80%, y yo creo que eso lo hemos sentido todos los que hemos trabajado en home office. 77% de los colaboradores dice trabajar entre 8 y 10 horas y 62% dice no respetar su horario. El 54% del equipo de cómputo es propio y afirma que es medianamente eficaz. 69% su calidad de internet nos dice que es alta y el 100% pagan el servicio de internet para el home office. 3 minutos para terminar. Ok, principales causas asociadas al estrés. Tenemos el exceso de tiempo invertido de planeación, capacitaciones, juntas, reportes, formatos y todo lo que tiene que ver con la parte de reporteo, atender asuntos del hogar y trabajo al mismo tiempo, padres de familia que también tienen por ahí una interacción en las clases, hay quejas, incongruencias, poco empatía de los padres con los docentes, la pandemia desde la parte familiar, preocupaciones y cuidados constantes y el descuido de los hijos y la familia por el tiempo invertido en el trabajo. Las conclusiones y recomendaciones. Se concluye que los resultados en el cuestionario de estrés fueron un porcentaje menor, como ya les había dicho, 46% resultó tener pues nada de estrés, y 33 con estrés de medio a grave. Las principales causas de estrés docentes, el trato con los padres de familia, el poco interés en sus estudiantes por conectarse y poner atención a las clases, el tiempo extra que les lleva a preparar sus clases y materiales, así como los intensos procesos de reporteo.
Las recomendaciones pues son revisar la carga de trabajo de los colaboradores, hacer una agenda control de actividades para medir todas sus acciones, para ver el número de horas que invierten, también crear un programa de capacitación docente para apoyarlos en los temas que necesiten reforzar respecto a todo lo que tiene que ver con aula virtual, motivar a los docentes a realizar un repositorio de materiales didácticos para que entre ellos se los repartan y no tengan que estar haciendo cada quien sus materiales, y también crear una escuela virtual para padres para que puedan orientar a los papás sobre esta nueva modalidad en línea y, bueno, pues darles recomendaciones. Pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias a Yolanda Hernández de la Universidad del Valle de México. Un tema muy interesante que pues todos lo estamos viviendo de alguna manera en el confinamiento. Bueno, pues muchas gracias también por las recomendaciones. Pues vamos a continuar con Daniel Alberto Fuentes Bautista, investigador independiente con impactos del COVID en el sector sin fines de lucro, una perspectiva estadística. Bienvenido, Daniel, y tenemos hasta 15 minutos más. Gracias. Hola a todos, no sé si ahí me escuchan. Gracias. Sí. Perfecto. Si me dicen si ya están viendo mi pantalla. Sí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante general, digamos, así como Yolanda nos contaba este caso de éxito de una organización que logró adaptarse perfectamente al home office y cómo fue resistiendo el embate de la pandemia, ¿no? Tiene una muy buena adaptación, aún como cuando ella comenta, pues definitivamente no había un espacio de home office. A todos nos parece que el trabajo ingresó a nuestros hogares, ¿no? Y esa es una dinámica a la que nos hemos venido adaptando todas las organizaciones. Particularmente yo me dedico a hacer estadística que tiene que ver directamente con organizaciones de las sociedades sin fines de lucro. Y el día de hoy la investigación va a hablar acerca de sí esta organización en específico, pero digamos todas. Es decir, cómo se está comportando el tercer sector en términos estadísticos y cómo le pega en sus indicadores macroeconómicos para poder entender un poco cómo es que el COVID y el confinamiento específicamente tuvo un impacto directamente sobre las remuneraciones, el personal remunerado, los trabajadores voluntarios y el Producto Interno Bruto generado por las organizaciones. Todo esto a partir de estadísticas del INEGI. Entonces, los contenidos que vamos a ver son, para poder evaluar un poco cuál es el impacto en el año 2020, pues tenemos que ver cómo se comportó el sector en el año 2019 como primer punto. Lo segundo ya son los impactos directos sobre el personal remunerado, el trabajo voluntario y el nivel de producción de bienes y servicios de las organizaciones de la sociedad civil. El punto número 3 sería la confianza y las perspectivas de avance sobre el tercer sector. Y un punto número 4 que va a ser muy breve, donde quiero comentar acerca del acompañamiento del INEGI en estos 20 años de investigación del tercer sector, cómo ha acompañado al CEMEFI y a las universidades en materia de investigación. Entonces, si queremos evaluar el impacto, pues hay que ver que todas nuestras estrategias, cuando hablamos de regreso a las actividades, pensamos en un retorno al año 2019. Y es muy chistoso porque el año 2019 no fue bueno para las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, cuando pensamos en un retorno a la vieja normalidad, hay que pensar que ese año en específico no se trató de un año benéfico para las organizaciones. Y lo que vemos fue, lógicamente, un discurso a nivel federal que tiene que ver con un estigma generado hacia las organizaciones de la sociedad civil. Aquí podemos ver 3 ejemplos de notitas que salieron en los periódicos y en diversos medios de comunicación acerca de las declaraciones a nivel presidencial sobre las organizaciones civiles, ¿no? Y en términos económicos, lo que podemos decir es que en el año 2019, el Producto Interno Bruto nacional tuvo una participación de las organizaciones civiles por ahí del 1.38%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las organizaciones más o menos generan el 1.4% del PIB, si consideramos el año 2018, y para el 2019 hay por ahí una disminución, ¿no? Lógicamente aquí podemos ver la escala que es un poco, engañosa para dar movimiento de tendencia a este indicador, pero sí es cierto que de 1.40 a 1.38 pues tenemos alguna disminución específicamente sobre la actividad de las OSC, ¿no? Insistía en que el lenguaje con el que se maneja el gobierno federal hacia las organizaciones pues no es del todo benéfico para las mismas. Este es el año 2019. En otros indicadores,
Este es, le llamo yo el estado del arte de las organizaciones de la sociedad civil. Este es el número de voluntarios. En términos de millones de personas, cuando mejor nos ha ido como sector, el 2.3%, 2.3 millones de personas han contribuido a las organizaciones sin fines de lucro. Entonces, cuando lo vemos en perspectiva, pues tú dices, es más o menos el 2% de la población según los últimos datos del Censo de Población y Vivienda. Falta mucho por hacer del lado de las organizaciones para motivar a que más personas convivan con estas organizaciones y las asuman como parte justo de eso, del segmento de la sociedad civil. Pero en el año 2019, entre el 2008 y el siguiente año, que es el año pre-COVID, perdimos 200,000 voluntarios. Entonces, esto es particularmente importante porque, insisto, vemos que el 2019, esa vieja normalidad, no era tan benéfica para las organizaciones civiles. Esta era la distribución de los trabajadores voluntarios por función de las organizaciones donde participan. El 39% se ubica en las actividades religiosas, es decir, las actividades asistencialistas de la iglesia. En los sindicatos aproximadamente 9.6. Aquí también están incluidas las asociaciones profesionales, en la salud el 8.1, en el desarrollo y la vivienda 14.9, en los servicios sociales por ahí de 18 de cada 100 voluntarios en las organizaciones. Participa en estas que se dedican específicamente en este segmentito amarillo, como son las casas hogar, los asilos, etcétera, ¿no? Hay un punto importante a tener en consideración y es que esta crisis es una crisis sanitaria, pero no es una crisis económica. No es una crisis en términos donde haya una disminución abrupta de la producción de parte de las organizaciones de la sociedad civil. Y como ejemplo quiero hablar del último momento de crisis económica que fue en el año 2009. Esta línea azul, un poco más clara que la azulito fuerte, significan las organizaciones sin fines de lucro, lo que llamamos son instituciones sin fines de lucro, ¿no? Y en aquel entonces, los puestos de trabajo de la economía, es decir, el personal remunerado, cuando fue crisis económica a nivel nacional disminuyó en 2.9, pero las organizaciones crecieron ese mismo año en 7.6%. ¿Por qué? Porque hay mucho desplazado de personas que tenían una remuneración a no tenerla. Entonces dependen directamente de organizaciones civiles y las organizaciones civiles incluso encuentran un espacio para seguir fomentando su actividad en términos de crisis económica. Insisto, el año 2009 fue un año muy bueno para las organizaciones de la sociedad civil respecto de cómo le fue la economía. Ya luego veremos algunos ciclos al interior en donde ciertamente a la economía a veces le va mejor que al sector de las instituciones sin fines de lucro. Este es solamente un detalle de algunos de los datos que pueden leer en la ponencia. Los invito a que cuando se publiquen las memorias retomen este tema y puedan ver la estadística con mayor detalle. Este es el impacto número 1. Este es el PIB de las organizaciones que se traduce en los bienes y servicios que generan las ISFL. Y como vemos en el año 2020, la barrita amarilla, este es el principal impacto que tuvimos por el confinamiento. Este es el primer trimestre del año 2020 y el segundo trimestre del año 2020, la barrita amarilla nos indica que el tercer sector fue golpeado por el PIB al punto en que nos regresó a niveles de producción del año 2014. Viéndolo en términos fríos, estamos perdiendo alrededor de 4 años. La pandemia por COVID-19 regresó 4 años al sector en términos de su actividad en bienes y servicios. Entonces, esto es bien interesante, porque lo que vemos es exactamente el impacto directo en la disminución de proveer bienes o generar servicios por parte de las organizaciones. Pensemos en aquellas que son organizaciones que atienden directamente a asociaciones de primer piso, ¿no? Los donantes también vieron disminuida su actividad, por lo que destinan menos recursos a las organizaciones sin fines de lucro. Y desde esta perspectiva podemos ver cuál es el impacto efectivo del PIB en el PIB de las organizaciones por parte de la crisis sanitaria mundial, ¿no? Este es el impacto número... ¿Perdón? 3 minutos. Claro, voy para allá. Impacto número 2 son los colaboradores de las OSC. El personal remunerado nos está registrando una variación en más o menos el 14.4%. Aquí lo podemos ver, digamos, por actividad. Las ISFL que proveen educación disminuyeron su actividad en términos de personal remunerado, despidieron a 13 trabajadores de cada 100. La iglesia, las asociaciones profesionales, las cámaras y los sindicatos a más o menos 13 también. Los partidos políticos, bueno, este es un ciclo natural por el proceso electoral del año 2019 al año 2020, ¿no? Y las asociaciones civiles, es decir, la generalidad de nuestras organizaciones, disminuyeron su personal en 20 de cada 100 trabajadores. Y cuando vemos a nivel de trabajo voluntario, en el año 2019 ya veíamos una
una tendencia, digamos, de disminución respecto del año 2018 en la participación y se ve afectada también hacia el año 2020 con una disminución que ronda el 11%. Un poquito más rápido, las perspectivas futuras que nosotros vemos desde la investigación ya estadística del sector es que si nosotros combinamos el discurso federal con esta combinación de crisis por el coronavirus, lo que vemos es que se van a generar más colectivos. El colectivo feminista es una manera de ver que las organizaciones sin fines de lucro se van a trasladar a otras figuras. Si bien no hay incentivos para hacerse donataria autorizada o para registrarse en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, lo cierto es que las ISFL van a seguir ahí, transformadas quizá. El colectivo feminista es un ejemplo claro de cómo se pueden solucionar demandas específicas o por lo menos poner en la agenda pública el tema. Eso es muy importante porque ya no requieres de una organización sin fines de lucro que esté respaldando tu actividad. Un dato, porque no quiero ser pesimista, si bien vemos que disminuyen los bienes y servicios de las organizaciones y también el personal, tanto remunerado como voluntario, que participa en ellas, un dato que les quiero dejar es que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, en el año 2020, son resultados bastante recientes, pues vemos que sí hay una amplia participación de la sociedad en distintas organizaciones. De acuerdo con otros estudios, pues los 3 espacios en donde hay mayor participación son en las asociaciones religiosas, en las asociaciones de padres de familia, es decir, la escuela, y las organizaciones vecinales o deportivas, ¿no? Y finalmente la confianza en las organizaciones, que podemos decir que por lo menos en estos 4 tipos de organizaciones, la desconfianza, que es la barrita verde oscuro, pues tiene el menor impacto respecto de los otros tipos de organización. Es decir, hay que capitalizar, por ejemplo, este 42.6% y trasladarlo a sociedad que tenga mucha confianza en las organizaciones porque eso causa un respaldo directo de la actividad que realiza el sector. Y finalmente, INEGI genera la cuenta satélite de instituciones sin fines de lucro. Este es un proyecto muy bueno porque mide el Producto Interno Bruto del sector y cumple este año 10 años, lo que quiere decir que de 20 años de investigación en el sector, esta es una fotografía de hace 10 años justamente, el INEGI ha venido acompañando los procesos de investigación de las universidades y de la sociedad civil, y eso significa un logro muy importante de CEMEFI, de este Congreso de Investigación del Tercer Sector y de las autoridades que nos acompañan. Es todo, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a Daniel, pues muchos aplausos electrónicos, gracias, muy interesante tu planteamiento y tu trabajo estadístico sobre el tema, ¿no?, de los impactos del COVID. Por aquí en el chat señalan que el voluntariado deberá ser una filosofía de vida, excelente forma de contribuir a forjar un mundo mejor, ¿no?, un entorno mejor. Bueno, seguimos con el programa, no sin antes agradeciendo a todas y a todos sus preguntas y comentarios por el chat, ¿no? Bueno, pues sin más, damos ahora la palabra a Dinora Olivares Cortés de la Universidad Iberoamericana con el tema La desaceleración global en la Agenda 2030, los efectos del 2020. Pues muchas gracias y bienvenida nuevamente. Adelante, maestra. Muchas gracias. Pues primero que nada, muchas gracias por su atención, por el espacio. Y bueno, pues me presento, yo soy la maestra Dinora Olivares, pertenezco a la Universidad Iberoamericana, al Departamento de Estudios Empresariales, particularmente al área de negocios globales. Y yo en lo particular he estado dedicando mucho de mi investigación a la parte de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible. Entonces es sobre lo que les voy a platicar y bueno, pues sin lugar a dudas, como se ha venido mencionando, bueno, pues los efectos de este año tan disruptivo, de este movimiento tan disruptivo que tuvimos en el 2020, ha permeado a diferentes espacios y particularmente yo hablaré de la Agenda 2030. Y bueno, tenemos como preámbulo brevemente, en el 2015 se establece a 197 países, firman una agenda para llegar al 2030, 15 años de trabajo sobre los 17 objetivos de desarrollo sustentable, trabajándose en 5 esferas, en la esfera de la prosperidad, en la esfera de las personas, de las alianzas, de la paz y a favor del planeta, ¿sí? ¿Qué se busca? Pues se busca totalmente un equilibrio, ¿no? Seguir avanzando de una manera mucho más equilibrada.
Sin embargo, como bien mencionábamos, no íbamos bien. No íbamos bien antes del 2020, 2019, la agenda se venía manejando de manera no con la rapidez y con la programación. Los países iban poco a poco avanzando. Algunos, obviamente, particularmente los países de la Comunidad Europea, pues tenían mucho más avances y viene el año disruptivo del 2020 y pues se genera, de hecho se le ha llamado a esta pandemia, la pandemia de las desigualdades. Entonces, hoy, ¿qué sucede? Pues nos encontramos con un mayor retraso, una mayor disparidad. Ahorita platicaré respecto a las 5 esferas particularmente en qué se afectan. Y pues prácticamente no queda más que seguir adelante. Ya hemos demostrado como humanidad la resiliencia que tenemos ante poder salir frente a esta crisis sanitaria y por supuesto podemos salir hacia adelante hacia garantizar una transformación, aprovechando esta situación, transformarnos en mejores seres humanos y en una mejor sociedad y en un mejor ambiente para todos, en beneficio. Entonces, bueno, 5 esferas son las que yo las que abordo en esta investigación, los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, definitivamente todos, como comunidad tenemos que proteger pues nuestro medio ambiente, ¿no? Proteger todos los recursos naturales, combatir el cambio climático, que por cierto, paréntesis, mañana es Día Internacional de la Tierra, y pues bueno, ahorita estamos hablando de un planeta SOS, que todavía el tema del cambio climático es un tema bastante importante a considerar. Tenemos también la esfera de las personas, crear espacios y sociedades con dignidad e igualdad. La parte definitivamente de la prosperidad, garantizar que las personas podamos disfrutar de plenitud y armonía en un ambiente adecuado. La parte de la esfera de la paz y la esfera de las alianzas. Y bueno, y viene la pregunta, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con cada objetivo de desarrollo sustentable? Yo me di a la tarea de hacer un análisis objetivo por objetivo. 17 objetivos tuve que estar reflexionando de diferentes fuentes. Hice una investigación, no ha sido es no experimental, es un análisis descriptivo de síntesis para ver exactamente cómo se ven las afectaciones, en qué partes logramos un poquito de avance y en qué. Si hablamos en general, sí, el retraso es grande, pero los aprendizajes muy buenos. Tenemos la primera esfera del planeta y podemos ver que, bueno, viene una crisis sanitaria y si bien el tema del agua ya era un tema importante, pues nos damos cuenta que la falta de agua potable y de saneamiento adecuado a nivel internacional sigue siendo un tema. La crisis sanitaria requiere de un lavado de manos continuo, de una mayor higiene y pues bueno, no es igual para todos, ¿no? Esta parte, particularmente con el objetivo número 6, sigue teniendo una relevancia sumamente grande. Luego, objetivo número 12, tenemos la huella ecológica aumenta. Volteemos a ver los desechos a nivel internacional, ¿sí? Nuestra huella ecológica humana ha crecido porque ahora muchísimos los desechos materiales de las mismas mascarillas y eso me lleva a conjuntarlo con el objetivo número 14, porque ahorita muchísimos de los desechos han terminado. Si bien teníamos ya las islas de basura del Pacífico, 7 islas de basura en el Pacífico, hoy en día esta amenaza sigue creciendo porque no hay un desecho, se están haciendo por ahí, hay algunos avances que se están tratando con todas las mascarillas, con todos los cubrebocas, se están haciendo pavimentaciones, está tratando de haber una economía circular ahí al respecto. ¿Sí? Y en realidad decían, por ahí se hablaba de muchas investigaciones, bueno, el planeta respiró, los humanos nos vamos a un confinamiento y nos vamos a un confinamiento los humanos, sin embargo, el planeta respira de manera temporal, no es las emisiones bajan, podemos tener en la imagen de abajo, podemos ver previamente en el 2019 cómo estaban las emisiones y vemos, esta es la parte de Francia y sucede así, tenemos una diversidad de mapas que podemos ver, pero a hoy en día este aprendizaje de ver, ok, nos vamos a un confinamiento, sí hay un cambio
cuando el humano dejamos de tener actividades, cuando bajamos, cuando nos transformamos. Entonces es importante tener esta meta. Importante de seguir trabajando a favor de la esfera del planeta, siendo con una economía mucho más ecológica y mucho más resiliente. Y en la parte de lo que se lleva de la biodiversidad, pues sí, se ha habido un avance, ha habido, va lento, pero se está moviéndose. No todo, como lo repite, como lo comenté al inicio, es negativo, ¿no? Si nos vamos a la esfera de las personas, definitivamente ahí hay bastante que ahondar, bastante que comentar, puesto que definitivamente, como comentaba, la desigualdad ha crecido y la pobreza se ha visto mucho más marcada. Esta crisis económica y social que que se ha vivido, los efectos del 2020 definitivamente han afectado a las sociedades en general y sobre todo los países que venían siendo ya vulnerables se convirtieron en más, con mayor vulnerabilidad al respecto. La inseguridad alimentaria ya venía con un rezago, no todo es cuestión del COVID, pero ahorita se han afectado las cadenas de suministro de pequeños productores de alimentos, se vieron afectadas, no tuvieron el desplazamiento que solían tener de manera lenta, pero progresiva, y pues se han afectado. Los servicios de salud, se interrumpieron los diferentes servicios de salud, de repente decían, los centros de salud se les pide un cierre, solamente atender cuestiones particulares de la pandemia y se van haciendo un eslabonamiento de afectaciones en esta materia del objetivo número 3. Definitivamente, bueno, sin lugar a dudas, y todos lo conocemos, la cuestión educativa, vemos, ha remarcado muchísimo la disparidad educativa, la falta pues inclusive ahorita en la reapertura que ya se empieza a comentar en algunas regiones a nivel internacional, la falta de infraestructura sanitaria en algunas escuelas es muy precaria, es muy, y se necesita todavía seguir trabajando, y es aquí cuando esta parte de la sociedad civil, del tercer sector, se necesita reforzar para poder retomar, ahora es más, es redoblar los esfuerzos hacia a poder avanzar y lograr equilibrar lo que ya se venía con rezago, a poderlo poner un poquito más en paridad con una educación más inclusiva y más equitativa. ¿Sí? Respecto a, bueno, a la desigualdad, bueno, las mujeres, sin lugar a dudas, la parte de violencia de género se ha manejado de manera, también se incrementó. La parte de la energía, también hay una falta, el crecimiento sobre el seguir buscando la adquisición de energía renovable ha sido todo un tema. Van avances, pero vamos de manera lenta, la falta de empleo, me voy a ir un poquito más rápido, la parte de seguir promoviendo la industrialización mucho más inclusiva y sostenible, la parte de las políticas migratorias, un gran tema en esta parte de los efectos del 2020, y pues ha puesto sin lugar a dudas el objetivo también 11, generar ciudades en esta nueva normalidad que como se le ha mencionado, generar ciudades y asentamientos mucho más humanos, mucho más resilientes, mucho más inclusivos o mucho más sostenibles. En la esfera de la paz, pues vemos ahí que ha habido conflictos en las diferentes regiones, caso concreto Estados Unidos, con las partes que se manejaron con la cuestión de Lives Black Matter, en la parte también de Myanmar, que se han manejado todos los diferentes conflictos. Sin embargo, hay una gran oportunidad y esta esfera es algo que considero bastante importante, el seguir generando alianzas, generar la cooperación internacional para mayor, podemos ver a través de todo lo que se ha trabajado durante este año disruptivo, en este 2020 se han seguido trabajando en alianzas para la movilidad humana, para el reciclamiento, todo para el objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, para cerrar,
Aquí viene una, inclusive lo que comentaba al inicio, se ha llamado la pandemia de las desigualdades, desigualdad de ingresos, desigualdad de riqueza, desigualdad racial, desigualdad de género. Sin embargo, es el momento de tener una gran oportunidad. Dejemos de hablar de lo malo y pasemos a lo interesante y a lo que nos toca hacer hoy, es tomar este gran aprendizaje para ofrecer y construir mejores alianzas en el tercer sector, en los gobiernos, en las iniciativas privadas, para poder seguir creciendo una recuperación económica mucho más holística a favor del desarrollo sostenible, con ciudades seguras, equitativas, inclusivas. Entonces, por lo tanto, estos 17 objetivos del desarrollo sostenible son muy importantes y trascendentes de retomarlos, reforzarlos y seguir trabajando, porque estamos a 9 años de que se cumpla esta agenda y todavía hay una lentitud. Ya lo demostramos como el inicio, como humanos, podemos salir adelante de una circunstancia como lo que nos ha presentado el COVID-19 y por lo tanto podemos seguir trabajando a favor de un desarrollo sostenible. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Dinora, muy interesante tu trabajo. Un tema central a nivel mundial y en particular para la región latinoamericana y México. Y bueno, aquí hay una pregunta en el chat que de una vez te la comparto. ¿Cómo podemos incluir o incorporar un ODS que aparentemente no tiene nada que ver con nuestro actuar como organización de la sociedad civil? ¿No? Es una pregunta que aquí nos hacen. Y también por aquí hace alguien una pregunta. Desde la estructura social de la Universidad de Inspiración Cristiana se puede construir una cultura de sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo desde la estructura de la Universidad de Inspiración Cristiana se puede construir una cultura de sostenibilidad? Algunas pistas para empezar como universitario, ¿no? Al final te las comparto y al final ya las recuperamos. Ok. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Muchas gracias. Y ahora damos la palabra a Carmina Galicia de la Fundación ADEO con el tema Pandemia por COVID-19, adaptación y resiliencia de las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, pues muchas gracias y bienvenida nuevamente, Carmina. Adelante. Gracias, Miguel, y gracias a todos mis compañeros de la mesa panel. La verdad es que han dado información muy valiosa y que a mí me sirve mucho de base para poder entender todo el contexto por el cual están pasando las organizaciones de la sociedad civil. Para iniciar, mi investigación se llama Pandemia por COVID-19, adaptación y resiliencia de las organizaciones de la sociedad civil. Yo soy la jefa de inversión social de Fundación ADEO, una fundación empresarial que trabaja con organizaciones de la sociedad civil. Y quiero hacer un agradecimiento especial antes de iniciar mi presentación a las 52 organizaciones que estuvieron compartiéndome sus experiencias, sus retos, sus preocupaciones al inicio de toda esta pandemia. También les quiero decir que esta investigación se sitúa justo en el inicio de la pandemia. Esto no quiere decir que los retos estén terminados, son retos que se siguen sumando. Simple y sencillamente al inicio se tenían que hacer cosas y esta fue una de las maneras de acercarnos información para poder tomar decisiones. Muchas gracias y voy a iniciar. Bueno, pues aquí rápidamente los antecedentes, que la verdad es que ya los tocaron bastante bien mis compañeros panelistas. Rápidamente los toco, es la problemática en la sostenibilidad financiera que tenemos en las organizaciones, ¿no? Un dato bien relevante que les comparto es que en el 2018 el sector privado donó 45,000 millones de pesos a las organizaciones de la sociedad civil, en contraste con el gobierno federal que solo donó 2,700 millones de pesos. Esto quiere decir que el sector privado invirtió en proyectos sociales 14.8 veces más que el gobierno federal. Otro punto importante en los antecedentes es la incertidumbre frente al gobierno federal. En este sentido, las organizaciones se encuentran en una situación, en un contexto de incertidumbre, en donde tenemos a lo mejor ciertas trabas, hay ciertas cosas que están nacientes en el contexto desde el 2019 y van desapareciendo ciertos apoyos para las organizaciones de la sociedad civil.
por ejemplo, desaparece el programa de coinversión social, empieza a haber reformas fiscales mucho más rígidas para las organizaciones de la sociedad civil y además una descalificación generalizada. Surgen colectivos también en busca de defender los derechos de las organizaciones de la sociedad civil. Y otro antecedente previo a la pandemia es justamente esta enfatización en la cuestión del fortalecimiento de las organizaciones. Para nosotros es bien importante entender que el trabajo asociativo de todo el sector, no solamente de las organizaciones, aquí sumamos a los grupos de base, a las organizaciones comunitarias, tiene una gran importancia y relevancia porque trabajamos con personas, trabajamos con un contexto que es dinámico, que se mueve, y con ello las organizaciones todo el tiempo se tienen que estar adaptando, tienen que estarse moviendo y tienen que estar movilizando sus modelos de acompañamiento, y más en una crisis, ¿no? En relación con la problemática que ya también fue tocada, yo la dividí en cuestiones sociales, hacer un enfoque y un zoom en las organizaciones de la sociedad civil y además en la cuestión de la inversión social como empresa, que es lo que por supuesto a nosotros nos interesaba entender para saber cómo acompañar a las organizaciones. En la cuestión social se acentuaron, se exacerbaron problemas de pobreza, de marginación, de exclusión. Un ejemplo es que la pobreza por ingresos aumentó de entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales. Y la pobreza laboral aumentó casi un 10% en todo el país. Además, tenemos una pandemia que es paralela a la pandemia por COVID-19, que es la pandemia por violencia de género. En México hubo 25 denuncias cada hora hechas por mujeres. Y en total, el año pasado sumamos la mayor cantidad de denuncias por violencia familiar en la historia de las denuncias de violencia familiar. Además, tenemos la detección de las necesidades básicas no cubiertas, infraestructura tecnológica en comunidades rurales que era completamente insuficiente, un sistema educativo que no presentaba soluciones pertinentes para lugares remotos, ¿no? Y ahora nos vamos con la parte de las organizaciones de la sociedad civil, en donde ya también empiezan a sentir esta cuestión de la crisis con poca diversificación de las fuentes de ingreso. Estas organizaciones generalmente tienen uno o más financiadores para sus proyectos y en esta parte empezaron a sentir, pues yo creo que la crisis más grande de toda su historia. Además, todo lo que conlleva a un espacio laboral y un espacio de trabajo, como las cuestiones emocionales, como la reducción de voluntarios, los proyectos que incluso se tuvieron que cancelar, la reducción de donantes, una capacidad de atención rebasada. Y además, si sumamos a este contexto que las empresas también sucumbieron ante la crisis económica y siguen sucumbiendo gracias a la contracción del mercado, y entonces las empresas también tuvieron que contraer sus estructuras y con ello pues también la entrada de recursos. Y con estos recursos pues la inversión social que hacen con las organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, Fundación ADO y mi jefatura identifica dos problemáticas básicas que las vivimos en dos etapas en estos primeros 6 meses de pandemia. La primera fue a corto plazo, en donde las organizaciones se volcaron de manera inmediata a resolver prioridades de indefensión sanitaria de las comunidades. Y ahí prácticamente empezamos a hacer muchísimas actividades de asistencia. En un siguiente momento, que no fue tan desapegado del primero, las organizaciones retornan a una nueva normalidad en la medida que sea posible, pero además tienen que ajustar y adaptar sus modelos de acompañamiento, ¿no? Y además, tenemos como resultado que Fundación ADO y todas las fundaciones empresariales tendríamos que estar pensando en construir una forma muy acertada de acompañar a estas organizaciones. ¿Para qué este estudio? La primera causa de por qué lo hacemos es porque estábamos convencidos que tenía que haber nuevos paradigmas para generar trabajos en alianzas horizontales,
entre las organizaciones, entre las fundaciones empresariales, pero también entre las comunidades, todos como parte de un territorio. Y además que estas colaboraciones fueran mucho más allá de solamente la sostenibilidad financiera, de solo el recurso económico. Hay muchas más cosas que podemos sumarnos entre los diferentes actores del sector social. Además, era importante respetar la identidad de las organizaciones. Sí, por supuesto, hay que modificar y adaptar los modelos de acompañamiento, pero hay que respetar estas identidades y los objetivos de las organizaciones. Además, para nosotros como Fundación Empresarial era muy importante contar con información confiable y fidedigna desde el actor que estaba viviendo esta crisis, que estaba viviendo estos retos. Y eso nos permitía tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Sumado a ello, como Fundación Empresarial también, la intención de vivir este proceso de etapa de crisis como corresponsables. Compartir con las organizaciones estos retos que representaba la pandemia. Esta es la pregunta que nos hicimos inicialmente cuando empezamos a vivir todo este proceso y se fue completando, ¿no? en los siguientes meses, tal vez a la mitad de los primeros 6 meses, fuimos entendiendo cómo iba reaccionando el sector social y sobre todo estas 52 organizaciones. La metodología de investigación de este trabajo está centrada sobre todo en una mirada y en un modelo interpretativista, en donde el investigador, su servidora, empatizó completamente con la población, vivía mano a mano estos retos, trataba de entenderlos, de comprenderlos y de ir comprendiendo cada uno de los contextos, además de descubrir el significado real que motivaba las acciones y no simplemente hacer generalizaciones sobre un territorio, sino entender la particularidad de cada contexto. Además también, gracias. Además también retomamos la metodología de investigación-acción, en donde no nos centramos en una hipótesis, en solo observar, sino era importante dinamizar procesos. Lo hicimos con 52 organizaciones de la sociedad civil que son aliadas de Fundación ADO, están en 14 estados diferentes de la República y además utilizamos métodos como las entrevistas no estructuradas, las bitácoras, algunas encuestas, instrumentos de sistematización. Y estos son los aprendizajes y hallazgos que encontramos. En primer punto quiero mencionar y realzar que las organizaciones con metodologías participativas generan capacidades de resiliencia comunitaria, ¿no? Además, entre más diversificación tengamos de ingresos, tendremos más sostenibilidad financiera. Sumado a eso, muchas de las organizaciones que tienen promotores comunitarios que viven en los lugares tienen más posibilidades de que los proyectos continúen. Y en este sentido, las 2 primeras etapas que les comentaba hace un rato se vivieron en una etapa de crisis donde había que cubrir necesidades inmediatas y en una etapa en donde había que adaptar los modelos de acompañamiento. Y en esa etapa nosotros los acompañamos. Los aprendizajes para Fundación ADO fueron la adaptación también del modelo de inversión social y reafirmar las cuestiones que teníamos previas a la pandemia. Y en este sentido yo quiero compartirles esta parte porque me parece importante, incluso para escalarla con otros actores que también son fundaciones empresariales y que también invierten recursos en las organizaciones de la sociedad civil. Y en resumen, nosotros nos dimos cuenta que como fundaciones empresariales era importantísimo tener una lectura sistémica del entorno. Esta lectura que nosotros hacemos ya desde hace mucho tiempo a nosotros nos permite realmente tener un análisis del contexto y elementos para de verdad modificar nuestro modelo de inversión con cada una de las organizaciones. Posteriormente, tratamos de brindar información siempre bien transparente con las organizaciones en relación con el financiamiento y con los convenios que tengan con nosotros. Posteriormente también vamos buscando que haya una generación de alianzas con base en la confianza, en la transparencia, en las relaciones horizontales y en la resiliencia. Y además, en este modelo de acompañamiento que fuimos transformando, primero identificamos que había que hacer adaptaciones prioritarias necesariamente. Después, capitalizamos esos aprendizajes, evaluamos las adaptaciones y se sumó a estrategias más elaboradas,
Esto obviamente lo estoy hablando tanto en el modelo de inversión social como lo que observamos en las aliadas sociales, las organizaciones de la sociedad civil. Y esto nos suma cambios sostenibles innovadores. Pero lo más importante de todos estos aprendizajes como fundación empresarial es la flexibilidad en crisis. Tenemos que ser empáticos, tenemos que ser flexibles, tenemos que permitir que haya adaptación en presupuestos, en actividades acordadas, en objetivos. Hay incluso actividades que se tienen que cancelar e intercambiar por otras. Y en esta empatía y entendimiento con las organizaciones, también se llegan a cumplir los otros objetivos que ya teníamos planteadas con ellos. Y bueno, nada más finalizando, les voy a dar unas cifras. El 88.4% de las aliadas sociales que nos contestaron una encuesta dijeron que su nivel de resiliencia era entre alto a muy alto. Esto quiere decir que las organizaciones no solo se han preparado y fortalecido para tener las capacidades para ser resilientes. En la crisis, en la pandemia, en el inicio de la pandemia y ahora lo siguen haciendo, tienen la capacidad de aplicar esas capacidades para seguir siendo resilientes. Y a mí me parece de mucha relevancia compartirlo, porque justamente esta investigación no está acabada. Esta investigación continúa porque tenemos que seguir midiendo, tenemos que seguir adaptándonos al contexto, tenemos que seguir evaluando los cambios y con ello, pues por supuesto, las organizaciones también van a tener nuevos retos y como Fundación Empresarial lo único que nos toca es seguirlas acompañando y seguirnos adaptando también a esos cambios, ¿no? Otro dato bien importante que no quiero dejar pasar es que gracias a todo este proceso que se ha tenido en conjunto, el 84% de las aliadas sociales, cuando les preguntamos en el primer mes, segundo mes de la pandemia, continuaban trabajando de forma normal, algunas de forma remota y algunas otras, y ahí está el valor del promotor comunitario, el 40% seguía trabajando gracias a que parte de su personal era parte de la comunidad. Eso les hacía tener la sostenibilidad de los proyectos. Y el 16% que ya no podía seguir continuando en este mes y medio inicial de pandemia es porque las comunidades decidieron cerrar sus puertas y decidieron autoaislarse. Entonces, bueno, pues finalizando esta investigación, yo les comparto con mucho gusto estos hallazgos. Les quiero enfatizar justamente que la empatía para nosotros es fundamental para seguir posicionando el rol de las organizaciones de la sociedad civil como transformadores y líderes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias a Carmina. Una investigación muy interesante que continúa. Y bueno, esta ponencia, como las tres que se han presentado también, van a estar disponibles en texto completo en la memoria de este evento. Bueno, vamos a concluir el evento. Hay algunas preguntas, ya las compartí anteriormente. Una fue sobre el voluntariado como filosofía de vida. Otra fue sobre el tema de las ODS que no tienen nada en el actor de la sociedad y el papel que tienen las organizaciones de la sociedad civil, particularmente en el tema ambiental. Y bueno, yo daría la palabra hasta por 2 minutos a cada uno de ustedes por si quieren contestar, ampliar algo. Y bueno, muchas gracias y gracias a todos por el tiempo que tenemos para este evento. Adelante, Yolanda. Gracias. Adelante, Yolanda. Bueno, yo más que nada, porque veo que no había preguntas relacionadas al tema, pero yo sí quisiera comentar algo. Es muy importante este tema. Creo que nosotros 4, en este congreso al menos, somos los pioneros en poner sobre la mesa todo esto que ha traído el COVID. Realmente me parece que hay un área de oportunidad muy grande para poder seguir investigando las causas, todo lo que ha podido suceder en todo este tiempo, realmente está marcando al mundo. Entonces, creo que es como les digo, un tema muy importante. Invito a todos los investigadores a que se enfoquen
a ver cuáles son las consecuencias, ver qué se puede investigar al respecto en las diferentes áreas del conocimiento, porque creo que esto apenas empieza. Ese sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Adelante, Daniel, por favor. Yo solamente recordar un poco que el valor de los datos y de la estadística que se genera siempre tiene mucho que ver con las posibilidades que tiene el sector para poderlas analizar. Lo que digo es que hay que apropiarse de las estadísticas, apropiarse de los datos y en la justa medida empoderarse para poder generar más impacto respecto de las acciones que nosotros realizamos. Solamente diría sobre el comentario de la universidad que nos decían que cómo pueden impulsar o apoyar impactos respecto de la agenda ODS, lo que diría es que los objetivos están ahí y todos podemos participar para poder disminuir la pobreza, para lograr el objetivo de hambre cero, porque en nuestras comunidades hay justo necesidades. Y entonces, desde el ámbito personal, desde el ámbito de las instituciones pequeñas, desde el ámbito de la propia comunidad, hay siempre necesidades que atender y todos podemos participar. Muchas gracias, Daniel. Adelante, maestra Dinora Olivares. Ok, pues respondiendo un poquito a las preguntas que me hacían, por ahí decían esta organización de sociedad civil que decía que estaban nada más trabajando con el ODS 4 y el número 10. Yo los invitaría a que fueran un poquito más analíticos. Les invito aquí, y esta es una invitación abierta para todos, para universitarios, docentes, voluntariados, todo en general. Primero hay que empezar por uno mismo, ¿sí? A ver qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien, cómo nosotros primeramente como consumidores, como formadores de las sociedades en general, ¿qué estamos haciendo? Entonces, les invito a que calculen su huella su cálculo de huella ecológica. Les pongo aquí en el chat, se los pongo a todos. Esta página que donde pueden ustedes formular su cálculo y empezar a ver cuántos, desde el punto de vista ambiental, particularmente hablando, pero eso nos lleva también a la parte social, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo, cuántos planetas necesitamos para vivir de la forma en la que vivimos, en qué áreas podemos hacer, porque el objetivo, el ODS número 12, que habla particularmente de las formas de consumo sostenible, hay que empezar, qué tan buenos consumidores somos, qué tan responsables somos como ciudadanos. Entonces, es muy importante empezar con uno mismo. No podemos ir solamente a hacer algo hacia afuera, si no empezamos con nosotros mismos. Entonces, esta invitación se los dejo ahí, que lo revisen, que lo calculen. Es algo muy, muy sencillo de calcular. Vienen aquí. Tómense el tiempo, tómense el análisis, revísenlo constantemente, porque esto parte, no importa desde qué parte de la sociedad estemos formando, nos compromete a todos para formar una Agenda 2030 totalmente que avance y no dejemos que si de por sí ya venía con un retroceso, no dejemos que el 2020 siga generando estragos, sino al revés. Aprovechamos los aprendizajes, esta apertura de la conciencia que nos ha regalado el 2020 para seguir avanzando en favor. Sería todo. Gracias, maestra Dinora. Bueno, finalmente le doy la palabra a Carmina Galicia. Gracias, Carmina. Muchas gracias, Miguel, y gracias a ti y gracias a todos los que están presentes y también a mis compañeros panelistas que la verdad nos han ilustrado mucho en los temas que trabajaron sus investigaciones. Pues yo finalmente quiero decirles que a mí me gusta situar la investigación para que sirva para algo práctico. Me gusta entender la investigación y sobre todo para el tercer sector, para poderla aplicar en mejoras, en hacer sistematizaciones, en hacer a lo mejor transformaciones disruptivas que nos lleven a nuevos paradigmas. Creo que la pandemia al tercer sector nos está sacudiendo y nos evidenció desigualdades y cosas que ya traíamos cargando y que ya teníamos que resolver. Me parece que más que una queja, yo invito a que sea una oportunidad para generar justamente nuevos paradigmas, para hacer una nueva forma de relacionamientos, de generar relacionamientos entre los actores del tercer sector. La verdad es que creo que es una oportunidad muy buena para hacer que estas nuevas formas nos rijan de diferente manera. Hace rato hablábamos de la sostenibilidad en términos financieros, pero me gustaría que empezáramos a voltear a ver la sostenibilidad en todos los términos posibles. El voluntariado es una de ellas.
¿no? Es una de esas formas de voltear a ver a la sociedad civil como parte de la sostenibilidad del tercer sector. Y llegar a ver más allá de lo financiero un proyecto social. Entonces, yo quiero despedirme con esto y con invitar a todos a que sigan participando en las mesas, y por qué no voy a hacer un comercial. En la tarde vamos a tener otra participación en la mesa B4 sobre movimientos feministas. Entonces, invito a todos los presentes a que también asistan a esa mesa y nos escuchen y nos pregunten todo lo que tengan que preguntarnos. Muchas gracias, Miguel, Daniel, Yolanda, Dinora. Es un gusto participar con ustedes. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias. Yo solamente quisiera señalar que se han tocado temas centrales para seguir investigando, que esto no queda aquí, como bien señalaron, que seguimos, que tenemos que compartir y sobre todo señalar que el cambio forma parte de nuestras vidas. Lo que el virus ha hecho, desde mi punto de vista, es que nos está enseñando justamente a desarrollar esta habilidad del cambio. Pues muchas gracias, cuídense mucho, damos por concluida esta mesa y los invitamos a todos y a todas para seguir en el 20 Congreso del CEMEFI y de la UNLAR. Gracias y buena tarde. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias, Miguel, mucho gusto en verte. Gracias, cuídense. Bye. Buen día para Gracias, todos. Hasta luego. Bye bye. Felicidades a todos.